El miedo es una de las emociones que más hacen sufrir a la mayoría de la gente y al igual que el resto de las emociones siempre ocurre en el momento presente, siempre las sentimos en el momento presente. Pero lo que nos hace sufrir no es tanto el sufrimiento de lo que está ocurriendo en el aquí y el ahora, que también puede ser, como el miedo del sufrimiento que imaginamos que pueda estar a la vuelta de la esquina, algo que puede estar por pasar unos minutos después, dentro de un rato, dentro de unos días, lo siguiente que puede llegar a pasar. Y la imaginación es muy poderosa y las emociones, como el miedo, van haciendo que exageremos y nos hacen ponernos en el peor de los escenarios posibles. Dejamos que las historias de nuestra mente creen dramas, melodramas, cargadas de emociones, que a veces algunas personas las sienten más en el cuerpo, otras veces puede estar relacionado con la imaginación y todas esas historias que va creando la mente. Y nos identificamos con todo ello como si fuera 100% la realidad, como si fuera algo muy sólido, real, permanente. Estamos en la mayoría de las ocasiones exagerando y confundiendo, que en este sentido quiere decir fundiendo las proyecciones de la mente con la realidad. Y esas historias muchas veces son solo producto de la imaginación. Es como cuando estamos viendo una película de cine de terror y llega un momento que estamos tan dentro, tan identificados, tan dentro de los personajes, de la historia, de la trama, con esa película, que nos olvidamos de que se trataba tan solo de una ficción, que eran solamente las proyecciones, que había un proyector ahí y que estaba simplemente una secuencia de fotogramas que creaban la ilusión de que era algo real. Pero las películas de miedo que crea nuestra mente muchas veces es incluso peor y llegamos a estar viviendo dentro del contenido de esas imágenes e historias completamente identificados y fusionados como si fueran la realidad. Y entonces eso nos crea mucho sufrimiento y estamos exagerando todo y estamos a veces, puede estar relacionado con tener mucha actividad en las áreas del cerebro relacionadas con y que son responsables de la emoción de miedo. A veces puede estar relacionado también con cómo está configurado o diseñado el cerebro primitivo, zonas del cerebro que están en las partes más del centro, más profundas, que están diseñadas y han ido evolucionando a lo largo de muchos años, pero desde la época que nos dedicábamos a la caza y a la recolección, pues era un área que funcionaba de una manera que nos ayudaba a prevenir o nos ayudaba a defendernos o a reaccionar o a salir huyendo o a luchar en momentos que estábamos en situaciones de esa lucha huida, o estar cazando, o estar en zonas donde pudiera haber animales peligrosos. Pero muchas veces toda esa agitación y toda esa sobreexcitación del sistema límbico va haciendo que, aunque hoy en día pues no haya tantas situaciones en las que podamos estar en riesgo por animales peligrosos, pero para algunas personas hay mucha actividad en esa área y va haciendo que a veces uno pueda reaccionar y manejarnos exagerando y dejando que la imaginación y dejando que todas esas sensaciones y ansiedad vayan haciendo que todo lo que puede llegar a pasar pues lo vamos haciendo en la mente como algo muy sólido y muy real. Entonces, si no estamos mindful, estamos demasiado dentro de todas esas historias. No nos paramos para observar, para darnos cuenta que son solamente historias, que son solamente pensamientos, que independientemente del contenido o de la carga emocional, lo que realmente somos es algo muy diferente, muy distinto de todas esas historias. Y uno puede, al observarlo, al dar un pasito hacia atrás
y al observar todas esas historias, uno solamente haciendo esa introspección nos puede ayudar a manejarnos de otra manera distinta, en lugar de estar fusionados dentro de todas esas historias, dentro de todo ese drama. Entonces hay maneras para superar esos miedos, a veces con la meditación, por ejemplo. Se recomienda para, por ejemplo, en algunas culturas, en algunos países que tienen la creencia de que existen los espíritus y los fantasmas, pues se recomienda hacer meditaciones de ir a los cementerios. Entonces para afrontar y darnos cuenta, manejarnos de otra manera y poder superar esos miedos. Por ejemplo, en las culturas que vienen de Japón o de los samuráis también, para vencer los miedos antes de la batalla, como una especie de entrenamiento mental, pues también se van a los lugares donde pueda ser más probable que haya apariciones. Entonces, pero la mayoría de las veces la tendencia que tenemos, que es muy humana y natural, es a no enfrentarnos al miedo, a no tratar de afrontarlo o de ver cómo nos manejamos, sino que automáticamente o nos bloqueamos o reaccionamos huyendo o buscamos evitar algunas situaciones, y entonces eso nos va haciendo que tengamos pues muchos límites y muchas creencias limitadoras, y que todos esos miedos como una especie de que nos atrapen, nos secuestren y nos hacen que no podamos hacer muchas cosas que nos gustaría hacer, muchos deseos, muchos sueños, y entonces enseguida caemos en esas reacciones en lugar de responder conscientemente. Y una manera de responder conscientemente es precisamente el observarlo, darnos cuenta de las sensaciones, como si fuera abrazar el miedo, como si fuera cuidar, darnos cuenta. En este momento están apareciendo emociones, sensaciones de miedo, de ansiedad, y me doy cuenta, con cada inhalación me doy cuenta de que aparecen emociones de miedo. Con cada exhalación sonrío, y ese sonreír es una manera de enviarnos, como arropar el miedo, como enviarnos amor, para darnos cuenta de que es la sensación de este momento, es la emoción de este momento. La estoy sintiendo sobre todo en esta parte del cuerpo, en el pecho. La estoy sintiendo sobre todo en las sensaciones de la respiración, cómo va cambiando, en los latidos del corazón. Pero uno se va dando cuenta que son las sensaciones de este momento, y uno puede afrontarlo, uno puede superarlo, uno puede buscar maneras en la propia mente cómo manejarnos y cómo darnos cuenta de que pues siempre hay buscar otras maneras para poder resolver la situación que sea. Y eso no quiere decir que nos lancemos a experimentar o a lanzarnos a situaciones que nos puedan poner en riesgo. No quiere decir que racionalmente no podamos hacer cosas para tratar de minimizar los riesgos, tratar de buscar estrategias para reducir, cuando se pueda, cuando uno lo pueda prever, pues los riesgos relacionados con cualquier actividad, tanto si es un deporte, tanto si es una situación de algún viaje que hagamos o cualquier cosa, pues uno puede buscar incluso hacer como una lista de los posibles riesgos, y uno puede tratar de reducirlos lo máximo posible. Que hay veces que hay personas que no hacen cosas y se quedan bloqueadas y no se dan cuenta que muchas veces, si superaran esos miedos, pues podrían conseguir muchos sueños y podrían avanzar y crecer y evolucionar muchísimo más. Entonces, ¿cómo poder afrontar todo eso? A mí, por ejemplo, que me encanta salir al mar, a veces me gusta estar nadando y disfrutando de las sensaciones en el agua. Puede ser a veces en una piscina o otras veces
en mar abierto, otras veces remando en una tabla de paddle surf. Entonces eso como una manera que tengo para poder manejarme con los miedos, darme cuenta a veces de la adrenalina, de sentirme a veces solo en medio de la inmensidad del mar, que cada día puede aparecer pues animales salvajes. A veces no aparecen, pero pueden aparecer delfines, pueden aparecer otros animales, y uno tiene que estar pendiente, y uno tiene que estar mindful y tratar de hacer lo mejor posible para buscar minimizar los riesgos antes incluso de salir, tener preparado unos remos de emergencia, tener preparado pues algún teléfono móvil, alguna radio, estar lo más cercano posible y durante el mayor tiempo posible a la línea de la costa, no alejarme mucho. Cuando sea posible también estar acompañado de otras personas por si pasara algo, pero también pues el ir buscando el estar con lo que se llama conciencia situacional, de darme cuenta de, por un lado, de mí mismo, de mantener el equilibrio entre las olas si voy en la tabla, pero también de darme cuenta de lo que pueda haber, lo que pueda estar por venir, lo que pueda estar a la vuelta de la esquina, lo que pueda estar tanto a corto, medio o largo alcance. Y entonces, pues de alguna manera uno puede ir preveniendo, y uno puede ir pues estando en un estado como de alerta, pero relajado a la vez, que es muy distinto a cuando nos sentimos pues atrapados o secuestrados por el miedo, que entonces pues como que la mente racional no funciona tanto, y dejamos que esas emociones nos controlen, y incluso podamos correr el riesgo de quedarnos bloqueados en algunas situaciones de emergencia. Pero como somos distintos tipos de mente, distintos tipos de manejarnos con las emociones, distintos sistemas nerviosos, pues para distintas personas son propensas, ¿no? Tienen la tendencia de tener más miedos a algunas cosas que a otras, ¿no? Y no nos damos cuenta muchas veces de que el estar dentro de la imaginación, dentro de esas historias, dentro de ese estar exagerando a veces con la imaginación, otras veces darnos cuenta de las sensaciones o las emociones que van apareciendo, pero es tratar de estar presentes, tratar de estar observándolo, en lugar de ni siquiera darnos cuenta de que estamos dentro de las proyecciones de la película de miedo de la mente, sino crear esa distancia, observar y reflexionar que muchas veces algunas de esas historias es muy probable que las estemos exagerando, que nos estemos poniendo en el peor de los casos, y que muchas veces pues vivimos mucha parte de la vida creando historias de miedo que luego en muchos casos no llegan a pasar, no llegan a ocurrir, o no llega a ser tan grave o tan dramático como lo pensábamos. Y entonces si de todas formas tarde o temprano va a haber sufrimiento, tarde o temprano va a haber momentos de que pueda ocurrir algo, que pueda ocurrir un accidente, que pueda ocurrir pues alguna enfermedad o incluso morirnos, pero si tarde o temprano incluso nos vamos a morir, ¿por qué vivir con tanto miedo? ¿Por qué estar tan atrapados en esas emociones que nos hacen perdernos tantas cosas bonitas de la vida, nos hacen perder tanto tiempo muchas veces también, y nos hacen estar, que aunque esas historias muchas veces sean como una especie de ficción de terror mental, pero el sufrimiento que pasamos sí que es muy real. Entonces, tratar de buscar dentro de la propia mente y darnos cuenta y recordar que hay otras maneras para manejarnos con todo eso, y para, en lugar de dejar que esas reacciones automáticas
nos dominen, pues responder de forma más consciente y darnos cuenta de que la mente es mucho más grande que todas esas historias.